Desde el Centro de Conferencias Dr. Bienvenido Delgado Villini, en el Hospital General de la Plaza de la Salud, presentamos Vivir en Salud, con la licenciada Dashira Martínez y el doctor Nepomuceno Mejía. Saludos amigos, bienvenidos una vez más a su programa Vivir en Salud. Gracias por acompañarnos. Gracias, amables televidentes, por permitirnos una entrega más de su programa Vivir en Salud. Esta semana vamos a conversar acerca de los cuidados paliativos y el manejo del dolor en los pacientes con enfermedades crónicas y enfermedad terminal. Así es, vamos a hacer una brevísima pausa y enseguida regresamos con todo el contenido de esta semana. En este bloque vamos a conversar con la doctora Lisbeth Quesada Tristán. Ella es una destacada paliativista costarricense que vino al Hospital General de la Plaza de la Salud para tratar el rol de los padres cuando muere un niño o adolescente. Veamos. Sí, me invitaron a hablar sobre un tema muy específico que es el proceso del duelo en los padres que han perdido un hijo y cómo este duelo de alguna manera interfiere en las relaciones de pareja y en las relaciones interpersonales y dificulta la elaboración de ese proceso de duelo. ¿Por qué? Porque nosotros somos hombres y mujeres y lo aprendemos en la sociedad, lo aprendemos en la casa y de alguna manera esos roles van modelando, por decir así, nuestra conducta. A los hombres se les enseña a no expresar sus sentimientos, a los hombres se les enseña a no llorar, a los hombres se les enseña a que ellos no pueden quebrarse, esos son los que sostienen la familia, y en el otro lado a las mujeres nos enseñan a abrazarnos, a llorar, a expresar nuestros sentimientos. Valida la sociedad los sentimientos de la mujer, no así la expresión de los sentimientos del hombre. Cuando se produce la muerte de un hijo, el dolor, el proceso de duelo y lo que se ha perdido es real. O sea, no porque sea un padre que no haya aprendido a expresar sus sentimientos o que sea una madre a la que sí se le ha validado, no esté sintiendo un tremendo dolor. Y esas formas diferentes en que un hombre expresa su dolor por la muerte de un hijo y una madre por la muerte de un hijo van de alguna manera a crear fricciones y van a crear contradicciones en la relación de pareja cuando ha enfrentado la muerte de este hijo. Entonces es importante conocer la función de esos roles y qué sucede con los hombres y con las mujeres para que los profesionales en el área de salud, cuando estamos interviniendo posteriormente a la muerte de un hijo o antes de que ese niño fallezca, si es que está en una unidad de cuidados paliativos pediátricos y parece ser que no tenemos en República Dominicana una suficiente cantidad de unidades de cuidados paliativos pediátricos y vamos a tener que trabajar para hacerlo. Teniendo esa unidad con los niños, podemos tomar a mamá y a papá desde un principio que sabemos que no podemos curar a ese niño y resulta más o menos unos 206 días antes de que el niño fallezca y elaborar un seguimiento y una serie de cosas de apoyo para la familia, para el niño, para los hermanitos, para la familia extensa, la abuela, el abuelo, la tía, la madrina, los amigos que ayudan a cuidar al niño en la casa, de forma tal que ese proceso que va a seguir siendo doloroso y que va a tener una enorme cantidad de sufrimiento,
tenga el menor impacto posible en la vida emocional, en la vida de salud mental de esa familia. Va a llegar un tiempo donde hablemos de nuestro hijo, de nuestra madre, de nuestro padre, ya sin llorar. Inclusive vamos a poder ver fotos, vamos a poder conversar de las experiencias que hemos tenido con ese ser querido y vamos a atesorarlas de una forma diferente porque vamos a trascender el dolor. Nuestro ser querido ha nacido a una nueva vida y está bien. Y nosotros, desde los cuidados paliativos, hemos sido los facilitadores para que los padres a su vez sean los facilitadores del proceso y en algún momento puedan desprenderse de ese hijo, con mucho dolor, pero desprenderse de ese hijo, entregarlo en el regazo de Dios y entender que ese es el proceso de la vida, que la muerte y la vida no son entes separados, que la muerte y la vida existen uno porque existe el otro. Y de alguna manera que somos seres humanos teniendo experiencias espirituales. No, somos seres espirituales teniendo experiencias humanas. Y que en este proceso de enfrentamiento de la enfermedad y la muerte estamos verdaderamente naciendo a una nueva vida y estamos dejando este estuche que a veces se nos enferma y que no podemos curar. Gracias por continuar con nosotros. En este bloque tengo el placer de compartir con la doctora Gloria Castillo. Ella es ginecóloga, oncóloga y paliativista. Doctora, bienvenida al programa. Gracias por invitarme. Vamos a hablar un poco del término paliativista. Explíquenos un poco acerca de su especialidad en primer lugar y luego vamos a conversar acerca de la jornada a la que usted fue invitada aquí en el hospital. Sí, el término paliativo se emplea para curar. Siempre hemos tenido quien nos cuide, siempre los cuidados nacieron junto con el hombre. Sin embargo, no es hasta el año 87 que se instituye los cuidados paliativos como una especialidad médica en Inglaterra. Pero los cuidadores anteriormente eran sacerdotes, monjes, que se dedicaban al cuidado de los enfermos en fase avanzada de su proceso de enfermedad. Y ya esto es una especialidad. Y ya es una especialidad médica que normalmente se establece que los que la inician sean especialistas en otra área de la salud, sean médicos, está también constituida por psicólogos, es un grupo multidisciplinario que atiende a un enfermo dependiendo de sus necesidades particulares. A propósito de esto, el Hospital General de la Plaza de la Salud realizó recientemente una jornada de cuidados paliativos y usted fue invitada especial para esta actividad. Cuéntanos qué abordó y a quién se dirigió en este escenario. Sí, fui invitada para tratar el dolor, el manejo del dolor en sentido general, los obstáculos para el buen manejo del dolor, sea por parte de los pacientes, de los médicos o de los sistemas de salud. ¿Usted nos puede abundar un poquito más acerca de lo que sería el manejo del dolor en este aspecto? Sí, el dolor es un síntoma que acompaña a los pacientes enfermos de cáncer y de enfermedades crónicas. En los pacientes de cáncer el dolor se establece que alrededor de un 90% de los pacientes van a tener dolor, ya sea por la enfermedad o por los tratamientos curativos que se intenten en él. Y al final de la vida, cerca del 96% de los que mueren por cáncer van a tener dolor. ¿Cuál es el manejo del dolor, tanto de la parte médica como de la parte del paciente en sí? ¿Usted nos puede establecer un poco esa comparación? El manejo del dolor está básicamente, descansa sobre la utilización de analgésicos. ¿De analgésicos en qué dosis? En la dosis que el paciente necesite para estar bien. Las dosis son particulares e individuales, dependiendo de la respuesta que tenga y a la cantidad de medicamento que se le suministre. ¿Qué dificultades tenemos? Aquí tenemos dificultades con los médicos,
No se nos entrena en las escuelas de medicina no se nos habla del dolor, no se nos entrena en el manejo del dolor y muchísimo menos en la muerte. El médico está formado en estas sociedades como para ser triunfadores si el individuo sobrevive. No importa cómo, si hay que amputarte un brazo, la pierna, una clavícula, no importa, pero que viva. Entonces, en las proximidades de la muerte es un entrenamiento que no se nos provee, aunque la realidad es totalmente diferente. De los enfermos de cáncer se van a morir alrededor del 50 al 60%, independientemente del tratamiento que se les proporcione. Esos son los números. Hablábamos antes de cámara, fuera de cámaras, acerca de lo difícil que se hace enfrentar ese periodo antes de la muerte hasta que ocurre. ¿Qué nos puede comentar acerca de eso desde su punto de vista? A los pacientes les va mejor si conocen su diagnóstico, si conocen su pronóstico y si se habla de su muerte. Hablar de la muerte con un enfermo con una enfermedad avanzada, hablamos del enfermo con una enfermedad que ha progresado. No hablar de un enfermo avanzado, de un individuo con una enfermedad avanzada sobre la muerte es como no hablar del parto con una embarazada. Ella sabe que va a ocurrir y el médico sabe que va a ocurrir. Y con los pacientes ocurre igual. El paciente sabe que va a ocurrir y el médico sabe que va a ocurrir. El término de tiempo, que es una cosa que preocupa mucho al familiar y que preocupa mucho al paciente, siempre valoramos que no se dé pronóstico de tiempo. Sí, como te quedan 3 meses, te quedan 6 meses. 6 meses porque ni el paciente sabe más que el médico de cuánto estima que puede quedarle de vida, pero no lo habla. Y tenemos lo que se llama en paliativo la conspiración del silencio. El paciente no dice, la familia no dice y el médico no dice, pero todos saben. Eso quiero preguntarle, doctora, ¿cómo manejamos en casa a un enfermo ya en una fase terminal que está al cuidado de la familia? ¿Cómo se maneja este tema de la muerte alrededor de ese paciente? Lo primero es manejarlo con la verdad desde el inicio. Si se maneja con la verdad desde el inicio, es como un caminar de un camino conocido. Pero si nunca le dices que tiene una enfermedad de cáncer, que la enfermedad ha progresado, que la enfermedad se ha ido a otros lados, que los tratamientos no han sido suficientes para eliminar su enfermedad primaria, entonces decirle una semana antes que está cerca de morirse es ya como estrujarle cosas. En paliativo tenemos una expresión que es la verdad soportable. ¿Cuál es la verdad soportable? Tienes si desde el principio se la va diciendo, solo es andar sobre ese mismo proceso. Pero las mentiras son advertidas por los pacientes. Los pacientes son mucho más listos de lo que uno cree y de lo que la familia cree. ¿Qué padre no conoce la tristeza de su hijo? La conoce. Entonces es mejor que se la hable de una manera clara. Estoy muy triste porque estás enfermo, porque tu enfermedad ha avanzado. Es muchísimo mejor un vocablo limpio en la familia. Además, eso permite que se despida, permite compartir. Permite hasta que la gente se organice, diría yo. Permite que la gente se organice, eso es importantísimo, que la gente se organice. Eso es un despedirse. Muy bien, doctora. Doctora, en su conferencia comentábamos que le habló a los médicos y también a los pacientes. ¿Cuáles serían esos mensajes claves? Ya usted me ha hablado un poco de la parte médica. ¿Y cuál sería ese mensaje clave para el paciente en sí, que usted quiso abundar en ese momento? Con los pacientes una declaración justa es: te voy a cuidar hasta el día que termines. O sea, vas a estar acompañado hasta que te mueras. Porque los pacientes pagan muchísimo dinero, dedican su tiempo y hay un momento en que se queda solo. Ya se operó, ya se diagnosticó, ya se le hicieron todos los estudios, se le dio quimio, se le dio radio y al final está solo, sin dinero, sin médico, sin un lugar donde acudir.
Entonces, en esta esfera los paliativos ocupan un lugar importante. Bien, doctora. Siempre se puede cuidar, siempre. Esa expresión de no hay nada que hacer es producto de la ignorancia. Siempre hay algo que hacer para mejorar. Yo quiero despedir la entrevista con esa frase suya, doctora. Muchísimas gracias. Muy bonito como usted expone y verdaderamente nos otorga un conocimiento adicional acerca de este tema que a veces es un tabú. Y gracias por estar aquí con nosotros en esta ocasión. Hacemos una brevísima pausa y vamos a seguir conversando sobre este tema, así que no se vayan. Está preparado 100% para morir. Creo que eso depende mucho de la filosofía y de las creencias que cada persona tenga. Por eso cada caso es distinto y es muy difícil establecer un protocolo o puntualizar exactamente. Cada persona va a reaccionar de manera distinta. Por eso el acompañamiento debe ser individual. No hay recetas. Todo va a depender de lo que piense cada persona sobre la vida y sobre la muerte. Y cada persona es diferente. Entonces, en base a lo que cada persona crea, pues en base a eso es que vamos a trabajar. Es importante que el paciente sepa que no está solo y que va a estar bien cuidado, que no va a tener dolor. Principalmente escuchamos al paciente, los miedos que trae. A veces el solo hecho de tú poder acompañar y escuchar ya hace que él pueda desahogarse y bajar el nivel de ansiedad y de temor. Vamos a trabajar con el temor a la muerte. Respetamos el proceso de cada persona y los propios temores y las propias inseguridades. Lo que tratamos es de que el paciente no se venga abajo, no se derrumbe y sepa que la muerte es parte de la vida. Mientras el paciente pueda integrar el dolor, el sufrimiento y pueda ver cada día como un día más, no como un día menos, pues ahí tenemos la gran parte del camino ya recorrido. Mi papel aquí como psicóloga es ofrecer apoyo a los familiares y a los pacientes que están en proceso de tratamiento. La idea es poder servir de enlace con psiquiatría en el caso de que sea necesario soporte a nivel de psicofármacos, dar las alternativas de que el paciente pueda reintegrarse a su vida de una manera normal, porque no todos los pacientes con cáncer mueren, no siempre fallecen, o sea, muchos son supervivientes. Entonces, la idea es que puedan reintegrarse a su vida normal, independientemente de las limitaciones o de las mutilaciones que hayan sufrido. A veces a nivel físico hay cirugías que son fuertes, cuando hay
una amputación de mama o de algún miembro importante del cuerpo, reintegrarse a su vida habitual. No somos solamente el cuerpo es el vehículo. Entonces mantener esa actitud positiva es lo que nos va a garantizar que pueda tener calidad de vida el tiempo que esté dispuesto. Continuamos, amables televidentes, con el desarrollo de su programa Vivir en Salud. En este segmento vamos a conversar con la doctora Carmen Schultz, quien es médico anestesióloga, especialista en manejo del dolor, acerca de cómo manejan y controlan el dolor en las enfermedades crónicas y en las enfermedades terminales que presentan los pacientes. Gracias, doctora, por estar aquí con nosotros. Gracias por invitarme. ¿Cómo hacen ustedes ese manejo adecuado del dolor somático específicamente en los pacientes con enfermedad terminal y enfermedades crónicas que tan frecuentemente se presentan? Bueno, tenemos muchas herramientas para tratarlo, principalmente escuchándolos para tomar determinaciones de qué sea mejor para ellos. Hay algunos diagnósticos que tienen específicamente su manejo, pero la principal herramienta que tenemos es los opioides. Correcto. Pero hay una gran gama de analgésicos en el mercado. En esta etapa de la enfermedad, lo más apropiado son los opioides. Ok, en esas enfermedades neoplásicas, básicamente, ¿qué tan frecuente es la aparición del dolor en esos pacientes que presentan enfermedades que posiblemente ni siquiera estén todavía en la etapa terminal y que ya presentan dolor? ¿Cómo se maneja eso? ¿Qué tan frecuente? Bueno, se habla de que un 30% de los pacientes ya tienen dolor en el momento de su diagnóstico. Muy bien. Y luego entonces en el progreso del padecimiento se pueden presentar situaciones de dolor por el padecimiento per se, pero además por los tratamientos que reciben. Pueden ser quirúrgicos, pueden ser las radioterapias que dejan. La radioterapia deja mucho dolor residual. Sí. Y en el proceso puede ser hasta que el paciente se cure, porque una buena parte de ellos se cura. De hecho, se habla del 50% de pacientes curados. Pero entonces le queda como secuela permanente dolor por esas terapias que han recibido. Ok, ustedes formando parte del equipo de manejo integral en los pacientes con enfermedades crónicas y enfermedades terminales, de ese cuidado paliativo, ¿cómo hacen ustedes esa integración con los demás miembros del equipo para que se haga un abordaje adecuado y saludable del paciente en esa condición tan especial? Bueno, lo primero es tener un equipo bien armonizado, bien comunicado. Correcto. Nosotros tenemos la suerte de estar bien conectados con los médicos que primariamente tratan a estos enfermos, que son los oncólogos, son los cirujanos, en algunos casos los neurocirujanos. Entonces, como ellos conocen bien el mecanismo de la enfermedad, de cómo agrede la parte o cómo incide en la parte de las vías de dolor, entonces ellos saben que deben ser manejados, debe ser manejado de una manera integral. Entonces el dolor se aborda desde el punto de vista somático, como decíamos al principio, sí, pero también desde el punto de vista intervencionista. Eso yo le puedo asegurar, doctor, que un segmento no muy grande, antes creíamos que era un grupo más grande, necesitan abordaje intervencional, que es el término correcto. Los pacientes con otro tipo de dolores, con otro tipo de padecimientos que no son oncológicos, pacientes con hernias discales, pacientes con artropatías, con ese tipo de problemas articulares, eso se beneficia más de la intervención. Ese tipo de dolor crónico. Correcto. ¿Constituye el dolor una condición inherente del ser humano en diferentes facetas, en diferentes estadios y de diferentes condiciones?
ese abordaje integral que ustedes hacen del manejo del dolor somático, el dolor crónico, hay un dolor muy importante que es el dolor psicológico, el dolor del alma. Cómo se involucran los demás especialistas y cómo ustedes hacen esa interacción de saber hasta dónde llegan ustedes, cuándo necesitan otro tipo de apoyo, otro tipo de ayuda con los demás miembros del equipo. Fundamentalmente necesitamos en ese caso profesionales de la conducta. Correcto. Los psicólogos son de mucho peso, de mucha importancia en esta fase. Los psicólogos, sobre todo, existe como tal la psicooncología para ayudar al individuo a entender su condición o su padecimiento. Así es. Porque no es tan fácil, doctor, recibir la noticia de, mira, tienes un tumor en el ovario o tienes un tumor en la próstata. No importa en qué etapa de la vida te encuentres, porque es difícil manejarle, o sea, que un bebé tenga una leucemia, por ejemplo, comunicárselo a la madre, y ahí debe intervenir definitivamente el psicólogo, que no ni siquiera medica al paciente, lo que hace es que te ayuda a entender, a comprender qué pasa contigo y que esas cosas pasan. Pero todos tienen peso porque el oncólogo per se, el pediatra, el hematólogo, todos tienen su intervención y deben hacerlo desde el punto de vista humano, o sea, con una gran carga de humanidad para poder manejar adecuadamente todas estas situaciones. Y el dolor, como decíamos, acompaña al individuo desde que nace hasta siempre. Es correcto. ¿Cuenta el Hospital General de la Plaza de la Salud con esa estructura integrada, humana, para el abordaje y manejo de estos pacientes con estas condiciones? Sí, doctor. Tenemos un equipo en Oncoplaza formado por oncólogos, hematólogos, cirujanos, oncólogos, ginecólogos, oncólogos, psicología, y nosotros en la Clínica del Dolor, que hacemos grupo con una compañera, la doctora Javier, que es intervencionista, y en mi caso yo. Excelente, doctora. Finalmente, para concluir, ¿cuáles serían esas recomendaciones y esos mensajes tanto a la clase médica como a los pacientes y sus familiares de qué debemos de hacer, cómo debemos de proceder ante esta situación para el manejo del dolor en todas sus dimensiones y en todas sus facetas? Correcto, al individuo, principalmente al enfermo, lo que debemos hacer es una gran labor de acompañamiento, de escucha activa, de hacerles sentir que pueden contar contigo hasta siempre, o sea, desde el momento en que tienes un diagnóstico, que a veces es inmanejable la noticia, hasta que estés, hasta que yo pueda, puedes contar conmigo. Y en ese sentido nosotros estamos todos integrados, todos estamos dispuestos a escuchar, a acompañar, a tratarte y a proporcionarte alivio. Gracias, amables televidentes, por habernos permitido llegar una vez más a sus hogares en una entrega de su programa Vivir en Salud. Recuerda que pueden ampliar siempre estas y otras informaciones visitando nuestra página web www.hgps.org.do o seguirnos a través de las redes sociales. Hasta la próxima semana, amigos. Hasta la próxima.